Gracias por la sintonía. Cada día ustedes se fidelizan con nosotros. Seguimos con la entrevista al doctor Sisto Moya, una amplia experiencia en la política, en la formación académica. Y dejamos, antes de ir a la pausa, una interesante pregunta, porque el doctor Sisto Moya nos había reflexionado, que los partidos políticos son construidos por la sociedad y no la sociedad por los partidos políticos. Entonces, le repito la pregunta, doctor. Cuando un partido político, una institución política le falla en la praxis de su ejercicio al pueblo, a la sociedad, ¿se trata de la misma sociedad que no tiene manera de darse respuesta a sus propios problemas? No, a ver, la sociedad no es una entelequia, no es una maquinaria perfecta funcionando en función de una necesidad. Tiene necesidades cambiantes, hay grupos distintos y hay grupos de jóvenes que son sociedad y hay mujeres que son sociedad y hay otros intereses. Entonces no todo el mundo está interesado en la política. De hecho, disminuye la cantidad de votantes por elecciones, unas veces son más de acuerdo al interés que pueda despertar un candidato. Entonces la elección presidencial no es la misma que una elección de diputados, senadores, presidentes municipales. Entonces no es que la sociedad le falle a los partidos o que los partidos le fallen, es que van cambiando los intereses, se van modulando de acuerdo con diferentes momentos de la sociedad. Hoy todos estamos abocados al tema de la pandemia y para la sociedad no hay nada más importante que salir de esto. ¿Cómo salimos? No sabemos. Y queremos que también los partidos se involucren en esta situación de dar respuesta, de hacer aportes, de tomar esto como una causa, de que haya más solidaridad, de que haya mejor presencia en las escuelas, en fin, que todo esto se controle. Y está pasando a nivel mundial. Entonces, sí hay como corrientes, hay momentos que van definiendo épocas. Y entonces, esta época está definida por una gran explosión de movimientos sociales. Pasó en España, pasó en África, pasaron en la primavera árabe, no sé qué. Entonces, ahorita todo eso está cambiando también. En España acaba de pasar el tema de Podemos. Se hizo el movimiento de indignados, de los que salió a la plaza, se salieron a las calles, protestaron. El Podemos, Pablo Iglesias hace un trabajo muy bueno de presencia, no sé qué, y ahorita ya llegó Pablo Iglesias a la elección de Madrid y ganó la derecha, no ganó la izquierda, y Pablo sale de la política. Duró creo que 4 o 5 años. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que la sociedad puso su interés en otra cosa. El momento llegó para otra cosa y va fluctuando. Sí hay gente que tiene un perfil histórico, pero eso cada día es menos recurrente, hay menos presencia. Ya esos líderes que duraban 20 años y que estaban al frente. Como el caso de Peña Gómez, Juan Bosch, Balaguer. Ese tipo de liderazgo va pasando, porque se construyeron de otra manera, se construyeron muy en la calle, muy en la acción con la sociedad directamente, con los sindicatos, en las barricadas, en los mítines. Cada día hay menos. Ahorita no hay ni mítines en la calle, la gente no sale a manifestarse. Entonces, yo creo que estamos ante una nueva racionalidad donde sigue predominando el tema económico. ¿Qué está pasando? Que la gente no tiene trabajo. O sea, tú no te puedes ocupar de política cuando no tienes trabajo. Y en esa nueva racionalidad, doctor, ¿cuál es el papel de las instituciones políticas frente a la sociedad? Entonces entender las causas sociales, refuncionalizarse, darse la posibilidad de entender cómo actuar, cómo mediar y cómo ser protagonista en esos procesos. Cómo protagonizarse, no mantenerse al margen, sino decir, vamos a conducir esto por esta vía. Que sea parte de la plataforma política, que sea parte de lo que hacen en los congresos, sus grupos parlamentarios. O sea, tienen que asumir entonces las causas sociales. Y eso es lo que falta identificar, que haya un verdadero diálogo. Dialogar quiere decir, y ahí viene un tema muy importante también de la teoría política. O sea, se habla de diálogo cuando realmente hay un desconocimiento de quién es el otro. No hay una otredad. La alteridad no se da. No se da un reconocimiento de quién es la persona que está frente a ti y qué necesidades tiene. Entonces, ese reconocimiento es imprescindible, es primero para poder ir a dialogar. Tú no puedes dialogar falsamente construyendo que el otro no es tu igual, no es tu otro, tu complemento.
Tienes que asumir eso. Entonces estamos dialogando porque estamos entre iguales. Si yo llego aquí con una actitud de por encima de ustedes, o ustedes por encima de mí, no se da el diálogo. Porque no hay encuentro, hay un desencuentro. Entonces, eso mismo pasa en la sociedad. Hay partidos hay líderes que se sienten soñados, que se sienten personajes, que se sienten figuras de la historia. Están condenados a fracasar porque no tienen ese reconocimiento de la sociedad. Eso no te lo puedes dar tú, eso te lo da la sociedad. La sociedad te lo otorga, no te lo puedes tú otorgar a priori. Tú no eres el Mesías por designación divina. Sí. Doctor, sabemos que la sociedad ha cambiado en su conjunto. Los partidos políticos y los políticos ya son diferentes a ese tipo de liderazgo, por ejemplo, que podemos mencionar como el doctor Juan Bosch, el profesor Juan Bosch, el doctor Peña Gómez, el doctor Balaguer. ¿Podría aún renacer o hacerse un tipo de liderazgo de esa naturaleza que existió en el país en los actuales momentos? A ver, es que eso no se hace, o sea, no es una designación, no es que tú decidas, mañana voy a amanecer y voy a transitar para convertirme, no, esa es una construcción histórica, eso es historicidad, eso es hechos que se van acumulando alrededor de tu persona, y es después la historia la que te hace a ti ser ese personaje, no es a priori, es a posteriori. O sea, con los hechos. Con los hechos, lo que tú construyes, lo que tú representas, lo que tú en determinadas circunstancias, lo decía Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias, y si no es salvo a mis circunstancias, no me salvo yo. Hay gente que quiere trascender, pero no entendió en qué circunstancias vive, y no influye en sus circunstancias, y no modifica sus circunstancias. Entonces, finalmente, perdiste la oportunidad de trascender y no quedarás en la historia. O quedarás en la historia como algo que pasó, pero no tuvo significado ninguno. Hay gente que no se acuerda el nombre de algunos presidentes que pasaron por este país. ¿Sí? ¿Tiene la clase política el papel de construir la sociedad? No. La clase política aporta a la sociedad determinados rasgos, enriquecimiento de lo que piensa la sociedad. Pero si tú no entiendes lo que pasa en la sociedad, no puedes aportar nada. Es un enriquecimiento de eso que está en la sociedad, de esa necesidad de la sociedad, de entender. O sea, es como si tú eres médico y te llega el paciente y no entiendes lo que le pasa al paciente, el paciente no vuelve contigo. Porque tú no entiendes lo que está pasando, el tipo no tiene a qué vuelvo. Entonces, yo soy la sociedad, yo soy el que tengo el problema, pero tú no me entiendes mi problema. ¿Cómo vas a actuar? Entonces no puedo estar contigo. No puede estar contigo. Entonces, en todos estos cambios que se van produciendo y que ahora lo vamos entendiendo con mayor naturaleza a partir de su reflexión, porque a veces uno se sorprende con ciertos fenómenos, por ejemplo, el desgaste de los partidos tradicionales, pero ahora vamos viendo que una conducta de una sociedad cambiante que va, digamos, cambiando su modo de pensar. Pero aún en ese contexto, ¿cree usted que es un error que el político, el actor político se desconozca frente al peso de la institución política? Porque ahora en este nuevo contexto han surgido muchos actores políticos que se quieren vender como independientes. Y muchos que, por ejemplo, muchos que llegan al poder vía un partido político, pero que se desconocen de la institución política. Eso es un error. La política son estructuras, los partidos son las estructuras de la política. Si no hay estructura, si no hay iglesias, no hay religión, no hay fe. La estructura es la que hace, o sea, eso decía, creo que los biólogos del principio decía que la función hace al órgano. Entonces, la función aquí, que es hacer política, se hace en estructuras. Tú no la haces aislado, o sea, no eres que tú que eres un político y te autodomina y sales de Salvador a la calle a hacer. Tienes que tenerse. ¿Qué pasó con Jesús y la Biblia? Yo no sé mucho de la Biblia, pero es lo que todo el mundo domina. O sea,
empieza a haber cristianismo cuando empieza a haber seguidores, cuando empieza a ver quienes multiplican la palabra de Dios, a decir lo que estaba pasando con Jesús, a multiplicar esos textos, a hacer sermones, a salir a la calle, a trabajar con gente. O sea, la política son estructuras, y si no hay estructura no hay política. O sea que hay que fortalecer el sistema de partidos políticos. Y preparar a la gente para que se maneje dentro de la estructura. Y el político tiene que pensar dentro de la línea de su partido. O sea, no piensa piensa a partir de la función que tiene dentro de su partido, dentro de su grupo político. Doctor, hasta enriqueciendo eso, porque hay mucha gente, y eso también es un problema. Hay mucha gente que tiene intereses individuales dentro de los partidos. Y quieren que el partido lo siga a ellos. No, ellos tienen que identificar qué papel juega el partido dentro de la sociedad que puede tener un peso por una causa que está moviendo. Aquí hay gente que quiere chantajear los partidos Claro políticos. sí. Y te voy a partidos. decir, porque es una racionalidad económica donde piensan que el peso lo tienen porque tienen dinero y porque tienen poder económico. Y el poder económico no es poder político. Puedes tener todo el dinero del mundo y no ser un político nunca. Aquí hay gente, pues ha pasado, muchísimos candidatos, muchísimos lugares que han invertido mucho dinero. Y no van a ninguna parte. No se traduce en votos. En votos. Y hay gente que lo compra y la gente se ríe de ellos. Compran el voto y la gente... Y votan en contra. Votan en contra. Doctor, hasta hace poco en la ley de partidos políticos se estipuló que los partidos están obligados a dirigir parte del presupuesto que reciben para la formación política, para consolidar su estructura. pero hemos visto como que no se le ha puesto mucha atención a los partidos políticos a esto, como no es el caso de antes, que aquí estaba el instituto, que aún existe el Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez, Que creo que es el único que... Es el único. Porque viene de esa vieja estructura, de esa vieja visión. De los partidos de partido políticos, político. el único que se interesa en capacitar sus dirigentes es el Instituto Dr. José Francisco Peña Gómez, a Es través histórico. del expresidente Es histórico. Mejía, Es que histórico. cree mucho en la formación de la juventud. Es Sí, histórico, formación de en la estructura. O sea, la formación de cuadro no es aislada de la estructura. ¿cuál es la importancia de que los partidos asuman esto no simplemente como una parte de la ley, de que destinen el presupuesto, una parte de su presupuesto para la formación? Realmente, ¿cuál es la importancia para ver si la gente si lo pueden visualizar más allá? Porque de es lo la única reglamentario? manera de que la gente asuma que hay un discurso, que hay un ideario, que hay una cosa que comunicarle a la sociedad. Y eso tiene que construirse al interior de la institución, porque la gente no lo difunde a título personal, es a título del partido, a título de la institución, a título del grupo al cual tú representas. Entonces es una conciencia colectiva. Y ese expresarse colectivo y multiplicarse es lo que le da valor a un ideario y a un partido y a un grupo político frente a otro. Porque tienes que marcar la diferencia. O sea, si yo soy de izquierda, o soy de derecha, o soy de centro, o soy para arriba, o soy para abajo. O sea, quien yo soy, tengo que decirlo. Porque tengo que comunicarme con la gente que creo que es como yo, y que creo que están pensando como yo, o que creo que deben pensar como piensa mi institución a la cual yo represento. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Igual que existen las escuelas de pensamiento, existen las escuelas de trabajo político, existe la ciencia política, existen leyes establecidas de cómo comportarse una institución, las jerarquías, de las responsabilidades, de las líneas de mando, de cómo estructurar los liderazgos, qué tipo de liderazgo estamos buscando, con quién estamos construyendo, cómo formar los equipos, cómo los roles dentro de los equipos, cómo un rol es distinto al otro, y cómo madura un grupo dentro de una institución, y cómo los grupos van construyéndose y van complementándose. Porque no es lo mismo trabajar con campesinos que trabajar con jóvenes, que trabajar con obreros, que trabajar con maestros, que trabajar con abogados. Entonces todo eso tiene que irse perfilando al interior del partido. Entender que la sociedad es compleja y que tu trabajo debe estar dirigido a manejar esa complejidad, a estructurar esa complejidad. Doctor, después de la pausa yo quiero que usted me conteste esta pregunta. ¿Están los partidos en la República Dominicana, todo el sistema, cumpliendo su filosofía por el cual fueron creados? Ahí, Señor director, vámonos a una pausa y en breve regresamos. déjate un lío.